Servir a Cristo en familia. En esta mañana tenemos la oportunidad de estudiar el texto de Josué capítulo 24, versículos del 14 al 28. Josué capítulo 24, versículos 14 al 28. Servir a Cristo en familia. Qué hermoso texto y qué hermoso título, porque es lo que necesitamos. ¿Cuánto bien podemos dejar a nuestro alrededor por medio del servicio? Se cuenta que una anciana iba regando semillitas por el camino mientras el autobús andaba velozmente. Uno que le acompañaba le preguntó un día, porque le vio haciendo eso, ¿qué estaba haciendo? Ella le contestó cordialmente: estoy sembrando para que otros puedan ver. Sucede que aquella anciana estaba muy enferma y aquellas semillas demoraban en crecer y dar flores, como usted sabe, pero aquella anciana hacía todo esto pensando en los demás. Cuentan que muchos años después, cuando aquel que le acompañó viajó nuevamente por aquella zona, notó la ausencia de la anciana en el autobús, pero la viva presencia de las flores que adornaban ese paraje. Qué hermosa historia. Hoy podemos creer que la mejor manera de servir a Dios es predicar desde el púlpito o cantar en el coro de la iglesia, pero hay otros lugares que denotan otros hermanitos silenciosos que de la misma manera o de mejor manera hacen un servicio más fuerte y más firme en el Señor. Sí, esos son esas limpiezas que hacen las auxiliares, esas bellas flores que hay en el patio, como hay un hermanito que las mantiene, es la recepción, son los lugares, es ahora en tiempo de COVID las colas cuando los hermanos no se fajan sino que pueden ayudar a otros. Ay, mi hermano, cuánto servicio podemos dejar en medio de este mundo, y más cuando nos proponemos que nuestra casa, nuestra familia pueda servir a Cristo. Es lo mejor que puede suceder. Dilo junto a mí confiadamente: mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y una pregunta que me puedo hacer muy pertinente a este tema: ¿cómo puedo hacer que mi casa y yo sirvamos al Señor? La misma palabra nos da la respuesta. Y qué hermoso cuando podemos extraer de la palabra lo que necesitamos para nuestra conciencia, para poder trabajar en medio de nuestra necesidad. Veamos ahí que en el capítulo número 24 de Josué, vamos a apoyarnos en la primera parte del 14. Josué 24, 14. Viviendo en el temor del Señor. ¿Cómo puedo hacer que mi casa y yo sirvamos al Señor? Viviendo en el temor del Señor. Y no hay nada mejor que tener una experiencia como la experiencia de Josué. Un hombre que pudo guerrear, un hombre que pudo andar con Moisés, un hombre que no se dejó vencer por nada ni por nadie. Josué 24:14 dice: ahora pues, temed a Jehová. Temed a Jehová. En este pasaje podemos ver el cierre del trabajo de este gran hombre de la Biblia, Josué, sucesor de Moisés. ¿Sería Josué un hombre cualquiera? Si leemos en el libro de la ley, específicamente en número 14, 6 al 9, veremos dos hombres que no están de acuerdo con el resultado de los demás espías. Yo he estado hablando algo de Josué en estos días. Parece que el Espíritu Santo quiere que nosotros hablemos de este gran hombre de Dios. Los 10 restantes hombres fueron los que no tuvieron temor de Dios, sino temieron a los hombres fuertes de aquellas naciones que fueron a espiar. Y qué diferente es la vida cuando le tenemos miedo a las personas y no le tememos a Dios. Dios está reclamando temor a Él. Y Josué estaba convencido, ahora pues temed a Jehová. Él estaba convencido de que no hay nada mejor en el mundo, no hay nada mejor a su alrededor que tener temor de Dios.
tener temor de Dios. Josué le cinta al pueblo al temor a Dios, porque si miraban alrededor, los gigantes eran reales, los gigantes eran de los que se le podía tener temor. De igual manera, nosotros hoy, si nos ponemos a mirar cuánto va a durar más la pandemia, cuánto vamos a tener que estar hacinados así en casa, cuánto más vamos a tener que estar sufriendo porque vemos a los hermanos a nuestro alrededor sufriendo, la Biblia nos está mandando no a temerle al SARS-CoV-2, la Biblia nos está mandando a temer a Dios. Si el pueblo no le temía al Señor, el pueblo iba rumbo a la desobediencia que antecedió este momento en la vida de Josué, a la idolatría de los pueblos alrededor y al pecado. Hoy, si no tememos a Dios, tenga cuidado, no le tenga miedo al gigantón. Cuando yo vi a Papo por primera vez en Yumurí, dije, ¡ay, mi madre, qué clase de gigante! De verdad que Papo es un gigante. Pero no le podemos tener miedo a los papos de la vida, no le tengamos miedo a nada, sino le debemos tener temor a Dios. ¿Y qué debo hacer? ¿Y qué es lo que es el temor? El temor es un respeto reverente. Es un respeto reverente, es un respeto sumo que todo creyente debe tenerle a Dios, no a las cosas que están alrededor. Si miramos alrededor, muy probablemente nos llenemos de temor, porque el de alrededor puede tener allí agentes que pueden estar tratando de infundirnos temor, pero Dios quiere que miremos al cielo, Dios quiere que nos concentremos con Él, Dios quiere que estemos pensando en Él. ¿A quién debo tener temor? ¿A quién le debo tener temor yo? Bueno, Romanos capítulo 8, versículo 31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y yo no puedo tenerle temor a un gigante, yo no puedo tenerle temor a nadie, porque el Señor camina conmigo. Y como David derribó al gigante Goliat, asimismo yo puedo derribar cualquier tipo de gigante si le temo solamente a Dios. Dios es el que pelea por nosotros delante de nuestros enemigos, el que nos manda a temerle a Él solamente, no a los hombres. Y como dice también Hebreos capítulo 13, versículo 6, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando miro la conquista del pueblo de Israel me lleno de todo tipo de el fruto del Espíritu Santo, de gozo, de paz, de paciencia y de bondad, porque Dios hizo una obra tan grande alrededor de su pueblo que ellos tenían que estar temiéndole a Él, porque todos los pueblos alrededor eran vencidos, no con la fuerza de la espada judía, sino con la fuerza de la espada del Señor. ¿Cuánto más debo temerle a Dios que a los hombres? Si la Biblia dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría en Proverbios 1, 7 y 9, 10, a Dios no se le debe tener miedo, pero sí respeto reverente, temor reverente. Ese temor nos evita que le defraudemos y que hagamos cosas que no son las cosas verdaderas que un creyente, que un cristiano verdadero debe hacer. Dilo junto a mí nuevamente, yo y mi casa, o mi casa y yo, serviremos al Señor. ¿Cómo puedo hacer que mi casa y yo sirvamos al Señor? En primer lugar, vimos temiéndole a Dios. En segundo lugar, sirviendo con integridad y en verdad. Josué en ese mismo versículo le aconseja al pueblo y servirle a quien, a Jehová, con integridad y en verdad. Josué aconseja al pueblo a servir a Dios con estos dos agentes que nos tienen que acompañar. Sí, integridad. Sí, verdad. Cuando algún cristiano no está sirviendo al Señor verdaderamente en integridad y en verdad, por necesidad está sirviendo a la carne. Es cuando comienza a germinar el chisme, la calumnia, las ofensas, el maltrato, el odio y las murmuraciones. El cristiano que está sirviendo a Dios en integridad y en verdad no puede ni tiene tiempo para vivir en el pecado. El servicio con integridad evita el peligro de la vanagloria, del robo y la extorsión delante de Dios.
porque podemos estar sirviendo en cierta área de la iglesia y nos podemos creer los superhéroes, los mejores de la iglesia. Ay, qué mejor hay en la iglesia que yo. Cuidado, cuidado, que te estás metiendo en camisas de 11 varas. Estás jugando con el diablo, porque el diablo lo que quiso para sí era tener el lugar cimero en el reino celestial. Y si piensas que vas a ocupar el lugar alto de la iglesia, estás jugando, estás coqueteando con el diablo. Tenemos que servir con integridad y en verdad. Y en verdad que somos administradores de las cosas santas. Primero a los Corintios 4:2, y dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo no puedo ser hallado en vanagloria, aunque predico. Yo no puedo ser hallado en vanagloria, aunque no me canso de servir. El auto de la iglesia no es mío, es de la iglesia. Y de la iglesia constantemente hay una petición, y esa petición se escucha, y si se puede, se hace con el auto de la iglesia. La moto es mía, y la moto no me sirve a mí solamente, la moto sirve para el santuario. ¿Y qué debo hacer? Debo servirle con integridad y en verdad. Yo no me puedo decir, no, yo soy el mejor, y como yo no ha pasado ningún pastor ni pasará sobre esta iglesia que sirva en esta iglesia, no, yo soy igual que Bárbaro, yo soy igual que Juan Carlos, yo soy igual que Becerra, que Alberto González, yo soy igual que todos los anteriores. Siervos que tratan de vivir en integridad y en verdad. Si mi familia ve mi integridad a la hora del servicio, estoy seguro no dudará en acercarse a Dios. ¿Quieres que tu familia sea santificada? Comienza sirviendo a Dios o continúa sirviendo a Dios sin doblez espiritual, sin doble cara, con soltura y con muchísima voluntad para hacer la obra de Dios. Nuestra familia va a ver cuando nosotros servimos con integridad en el santuario, y no solo en el santuario, sino que servimos con integridad cuando hacemos algo en la calle. Piense ahora, si usted es un plomero, usted es un albañil, que su trabajo sea excelente y que usted no tenga que llevarse ni un codito para su casa, ni tenga que llevarse medio saco de cemento escondidas del dueño. Usted está sirviendo en integridad y las personas van a estar valorando a toda costa lo que debe suceder con sus vidas en referencia a usted. El servicio en verdad garantiza que estemos lejos de la falsedad. Aquellos que rodeaban a Josué podían hacer las cosas de manera falseada, ellos podían fingir, y aún nosotros hoy también podemos fingir, pero Dios detecta y detesta la falsedad. Él la sabe, la conoce y la odia. Y la doble cara, que nosotros hoy estemos en la iglesia haciéndonos los santurrones y cuando vamos para la casa le peleamos a la mujer y le decimos cosas a los hijos y estamos fajados con el vecino y hablamos alto porque nos molesta cualquier tipo de bulla y ofendemos a las personas alrededor. Bueno, cuidado. Tenemos nosotros que andar en integridad en cualquier medio y en verdad para que las personas también quieran seguir, incluyendo nuestra familia, por supuesto al 100%, quieran continuar y quieran seguir el camino que nosotros hemos marcado. Servir con integridad y en verdad hace que existan frutos que debemos llevar allí, como lo manda el Señor en Juan capítulo 15, que llevemos mucho fruto. Esos son los frutos de bendición que cada creyente puede darle al Señor cuando le sirve en integridad. Entonces, ¿cómo puedo hacer que mi casa y yo sirvamos al Señor? Mi casa y yo debemos servir al Señor, temiendo al Señor, sirviéndole con integridad y en verdad. Y ahora el tercer punto y último, comenzando con un testimonio de firmeza y completo. Me llama tanto la atención ahí el versículo 15, como el paladín, hombre de Dios, que tenía una visión muy grande. Recuerde que está hablando ya Josué con 110 años. Oiga, 110 años. Mi abuela está llegándole ya
Ya mi abuela tiene 99 años. Parece que voy a ser uno de los muy longevos en la familia también por la bendición de abuela. Quiera Dios con la salud que ha tenido mi abuela. Me llama tanto la atención entonces que Josué con 110 años pueda decir de esta manera: y si mal os parece servir a Jehová, porque él sabía que el pueblo se podía patinar, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Señor. Josué estaba pactado a servir a Dios hasta el final junto con su casa. Recordemos también a Timoteo, su abuela Loida y su madre Eunice, 2 Timoteo 1:5. ¿Qué objetivo tenía Pablo en mencionarle a esas dos madres de Timoteo? El objetivo era recordarles el testimonio de fe que había en ellas, el testimonio de fe y de firmeza segura que había en ellas, porque ellas le dieron un testimonio firme, bien firme a su hijo que estaba creciendo en la fe. Hoy tenemos un gran reto, y el reto es que todas las familias están siendo probadas. Estamos viviendo tiempos muy difíciles donde tenemos que estar en la casa. El padre que estaba mayor tiempo fuera ahora está en casa mayor tiempo y puede generar algún conflicto, o la mujer puede verle alguna mala acción del padre. Y cuidado con estar peleando en la casa. Las guerras son para afuera, las guerras no se pueden desempeñar en la casa. En la casa se sirve a Dios y se habla con reverencia, porque Dios está en el hogar, y más si su hogar ha sido consagrado para el Señor. Hace mucho tiempo, cuando le entregué mi familia al Señor, mi primer hijo, el segundo hijo, cuando nos casamos, mi esposo y yo le entregamos el hogar al Señor, hicimos un pacto. ¿Y qué pacto hicimos? Hicimos el pacto que necesitamos hacer todos los matrimonios, todos los novios que se casan, es poder decir a Dios: yo y mi casa te vamos a servir. Yo y mi casa vamos a estar contigo. Recuerdo allá en los años 2001 cuando mi esposo y yo nos casamos, y a partir de ahí el Señor ha estado haciendo muchas cosas porque le entregamos nuestra casa, le entregamos nuestras pertenencias. No teníamos casa, pero sí teníamos hogar, estábamos conformando un hogar. Le entregamos todo para dar testimonio firme de Dios y para impactar a las personas. Recuerdo cuando llegamos a Santa Clara, que comenzamos a construir, los vecinos tenían una iglesia en el fondo, en la otra cuadra, y los vecinos, esas vecinas ya mayorcitas, nos pidieron que nosotros pudiéramos tener una casa culto en la casa, que ellas iban a ir con su batica de casa, con sus atuendos de persona mayor en hora de la tarde-noche. Y qué lindo cuando tengo fotos ahí en casa, si usted quiere verlas después me las pide, cómo aquella sala grandota de mi casa se llenaba de ancianos que conocieron el camino del Señor y ancianos que ya están en la presencia de Dios por el mensaje que escucharon. Debemos servirle con firmeza como Josué. Mi casa y yo y mi casa te vamos a servir. Un mensaje a los padres: padre que estás escuchando, en el nombre de Jesucristo te doy este mensaje. Deja a un lado todo lo que te pueda estorbar tu comunión. Deja a un lado lo que pueda estar afectando para no dar un testimonio digno a tu familia. Ponte la armadura para guerrear espiritualmente por tu familia. Nadie tiene mayor responsabilidad, padre, que tú. Como tú y yo tenemos responsabilidad en nuestros hogares, como padres, cabeza de la mujer y también líder espiritual del hogar. Si quieres que tu familia sirva a Cristo, hazlo tú primero con esmero y excelencia, como me dijera mi padre espiritual, tocando el tambor mayor que necesita la familia. Hoy te digo, no dejes la responsabilidad que tienes. Pregona el mensaje de Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová.
así, con firmeza: yo y mi casa serviremos a Jehová. Le pongo acento a esto para que usted se llene también de fuerza. Un mensaje a las madres, madres que no duermen, madre que espera, madre que vela. Hazlo sin parar. No dejes de velar por tu casa. Sirve a tu familia como al Altísimo. Vive sirviendo día a día. Da cada día tu mejor ejemplo. Da cada día tu mejor ofrenda al altar del Señor en tu casa. A todos los hermanos, si queremos que nuestra familia sea salva, hagamos un clamor y digamos una frase junto a mí confiadamente: mi casa y yo serviremos al Señor. Y creo que ya concluí, pero voy a estar repasando los punticos. Dilo junto a mí: mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Cómo puedo hacer que mi casa y yo sirvamos al Señor? Viviendo en el temor del Señor, sirviendo con integridad y en verdad, comenzando con mi testimonio de firmeza y de esperanza. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga y sigamos al tanto ahí de todos los hermanos, sigamos sirviendo a los hermanos y sigamos procurando la salvación de nuestra familia y de todos a nuestro alrededor. Sea Dios con nosotros. Amén.